Bueno, buenas tardes. Antes de nada, quería agradecer a la Cátedra de Fisioterapia y Discapacidad de la Universidad de Málaga la posibilidad de poder presentar aquí este pequeño estudio que realizamos. Y el título ya lo acaba de introducir el doctor Cuesta Vargas y básicamente pues vamos a intentar explicar en qué consistía. Cuando nosotros intentamos explicar desde un punto de una palabra sencilla, que es una manipulación no es más que una aplicación de fuerza que lo que pretende es equilibrar la fuerza como se comporta en el cuerpo para producir una mejora en el comportamiento o en la función de la persona, con el objetivo de disminuir el malestar y el dolor del paciente. Sin embargo, si interpretamos si intentamos definirla desde un punto de vista práctico, ¿qué es una manipulación? Una manipulación no es más que una combinación de un movimiento que se puede interpretar, se tiene que realizar de una forma rítmica, son movimientos que son oscilatorios y, por supuesto, tienen que ser coordinados. Es decir, que es un movimiento relativamente complejo que implica un alto estímulo para el sistema nervioso central. Entonces, para conseguir una mejora en ese tipo de movimientos tenemos que conseguir algo, que es, ¿qué tenemos que desarrollar? Un entrenamiento que sea eficaz, sencillamente. Para conseguir un entrenamiento que sea eficaz, una de las partes más importantes es detectar los errores. Es decir, un entrenamiento implica un aprendizaje y el aprendizaje se convierte en efectivo a partir de la detección de errores. Entonces, si nos vamos al método tradicional de enseñanza de las manipulaciones, observamos que el desarrollo normal suele ser un profesor que te explica una técnica, hay una explicación de la técnica, hace una demostración, luego el alumno replica lo que acaba de ver y el profesor, en base a lo que ve cómo ejecuta el alumno la técnica, pues va identificando errores de forma subjetiva y el alumno intenta corregirlos. Entonces, evidentemente, con esa explicación entendemos que la técnica tradicional tiene muchos límites. Algunos de los cuales, pues, por ejemplo, que el alumno es incapaz de determinar cuándo se está equivocando, cuándo está haciendo bien la técnica y cuándo la está haciendo mal. Por lo tanto, tiene una alta dependencia de la supervisión que tiene el profesor, de la supervisión del profesor. Además, yo no puedo decir... Uy. ¿Se escucha? No se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se lo enganchamos aquí? Ah, vale. No puedo decir que no soy yo, ¿eh? Perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Pues que el alumno siempre va a estar supeditado a recibir una información que, en teoría, una información destinada a identificar su error, que siempre va a ser subjetiva, porque va a ser el profesor, desde un punto de vista externo, el que aporte desde su experiencia cómo está ejecutando el alumno la técnica en cuestión. Por lo tanto, si el alumno tiene una gran dependencia del profesor y también tenemos en cuenta el ratio profesor-alumno, es decir, que el profesor no está constantemente encima de nosotros, el tiempo que necesita el alumno para ir mejorando en su técnica, pues se incrementará, porque no en cada ejecución tiene una posibilidad de identificar si está bien o mal realizada la técnica. Entonces, ¿qué es lo que nos planteamos nosotros? Una parametrización de la técnica. Es decir, que el alumno, cada vez que realice una técnica, obtenga una información que sea objetiva, con el objetivo de que él sea capaz de identificar dónde se equivoca para poder corregirlo inmediatamente. Por lo tanto, conseguimos que en cada ejecución que realiza el alumno exista un proceso de aprendizaje, porque el alumno es capaz de identificar dónde se equivoca y, a partir de ese error, modificarlo. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo que nos planteamos? Sencillamente, cogemos un grupo y a un grupo le aplicamos una técnica de enseñanza tradicional y lo comparamos con con alumnos que realizan el aprendizaje mediante la parametrización, la técnica que proponemos. ¿Qué es lo que hicimos? Pues cogimos unos alumnos de tercero de fisioterapia con una experiencia en terapia manual nula y hicimos una división aleatorizada
donde 30 se distribuían en un método tradicional de enseñanza y 31 en método de enseñanza tradicional y 30 en parametrizada. La manipulación que habíamos escogido es una manipulación que en teoría tiene poco riesgo para el paciente y al mismo tiempo es relativamente sencilla porque se realiza en uno o dos ejes, depende el grado de ejecución, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues intentamos replicar una parte como un método tradicional y luego en la práctica es cuando dividíamos los grupos. Es decir, que cogíamos ambos grupos, replicábamos la explicación de la técnica, replicábamos para todo el grupo la ejecución por parte del profesor y después de esto lo que hacíamos es un registro inicial, es decir, de qué manera el alumno, después de haber recibido esa información, era capaz de ejecutar la técnica. A partir de aquí, le damos una hora de práctica en función de cada grupo. Una hora, la mitad del grupo se hacía una práctica tradicional, donde el ratio profesor-alumno era 1:8, que es relativamente, o sea, que está muy bien, y el otro grupo realizaba una práctica parametrizada. En esa práctica parametrizada se le daba al alumno, por supuesto, unas nociones de cómo tiene que interpretar la gráfica que el sensor inercial genera y a partir de ahí ser capaz de modificarlo. Después de esta práctica de una hora, ¿qué es lo que hacemos? Un registro final para comparar los resultados entre un grupo y otro. Ese fue el experimento. Esto no es más que un esquema de las estaciones donde los alumnos que hacían la técnica parametrizada, cómo se comportaban. Tenían en cada ejecución un registro cinemático de qué es lo que habían hecho y luego tenían en un folio impreso la referencia que era de la técnica, que era un registro realizado por un profesor con más de 15 años de experiencia en técnicas de terapia manual. Por lo tanto, tenía una referencia de un experto en la técnica con respecto a su práctica, a la repetición de cada práctica. Esto no es más que una representación de la gráfica de la que disponía el alumno. Es una gráfica muy sencilla, espacio-tiempo, donde, por supuesto, la velocidad viene dada por la inclinación, ¿vale? Y la idea era intentar replicar, que el alumno fuese capaz de replicar al final de la práctica lo que había visto en el papel, que era el registro cinemático del profesor con 15 años de experiencia. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues después de la práctica, si comparamos el pre, es decir, el primer registro con el último registro, en todos observamos cómo existían diferencias significativas entre el antes y el después. Es decir, que veíamos cómo de verdad el alumno mejoraba. En los dos grupos se mejoraba. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el alumno que realizaba la técnica, utilizaba el método parametrizado, la diferencia en su registro cinemático era mayor. Es decir, conseguía hacerlo de forma la amplitud del movimiento era mucho más estrecha, es decir, que había menos recorrido en el gesto, el tiempo de ejecución era muchísimo más rápido y, por lo tanto, si el espacio es menor y el tiempo también es menor, había mucha más amplitud en el gesto y menos espacio. Por lo tanto, lo que aparecía era un aumento de la velocidad de la ejecución. Es decir, la inclinación de esa curva que veíamos, de esa recta que veíamos antes, era mucho más inclinada, ¿vale? Pero lo que más nos llamó la atención no es solo eso. Lo que nos llamó la atención, sobre todo, era la estabilidad de la medida. Es decir, que el alumno que realizaba técnicas parametrizadas era capaz de replicar de forma sucesiva, en las mismas condiciones, la misma técnica. Cosa que no se observaba en los alumnos que realizaban la técnica tradicional. ¿Qué quiere decir? Que si hacíamos 3 repeticiones, la estabilidad de la medida en los alumnos que hacían el aprendizaje parametrizado era muy alto, por encima de 0,9, considerando el máximo, es decir, 1 es la perfección, pues estaba por encima de 0,9. Mientras que los alumnos que realizaban la técnica tradicional oscilaban entre 0,5 y 0,6. Esos fueron los resultados. Muchas gracias. ¿Es aquí, no? ¿Es aquí?
Pues yo no sé qué va a repetir eso. Bueno, básicamente, si creemos que sería capaz ese tipo de sistema de ser útil para la aplicación, para el aprendizaje de movimiento, gestos, formas, ¿no? Básicamente. Yo creo que el aprendizaje empieza en la subjetividad, es decir, perdón, en la recepción de un feedback que sea objetivo. Si somos capaces de conseguir que la persona que está aprendiendo, al hacer ese gesto, reciba ese feedback de forma inmediata, yo creo que sí sería útil. ¿Cómo hacerlo? Tendremos que darle muchas vueltas, pero yo creo que sí sería útil, ¿no? De todas formas, esto es una alta velocidad y baja amplitud, ¿ok? Pero estamos intentando hacerlo con gestos que sean un poquito más complejos, que implica menos velocidad y menos amplitud, ¿vale? Es decir, perdón, menos velocidad y más amplitud. Es decir, que el control del movimiento no tiene que ser instantáneo, sino también mantenido en el tiempo. Eso implica más control sobre el gesto y yo creo que sí. Ese es nuestro objetivo a medio plazo. ¿Por qué no a largo plazo podemos plantear cosas un poquito más? Yo creo que sí, y una de las cosas que estamos haciendo es intentar parametrizar test funcionales. Entonces, a partir de esa diferencia de los test funcionales, ¿por qué no también se puede hacer? Estas son tus referencias, vamos a intentar mejorarlas, ¿vale? Entonces, ese objetivo sí se está intentando conseguir. De hecho, ya hay muchos test básicos que se utilizan en la clínica que intentamos darle un punto de vista objetivo, no solo el ojímetro. Ajá. De todas formas, yo creo que el objetivo sería, porque como comentaba antes, una persona es capaz de aprender a partir de cuando identifica dónde se ha equivocado. Si soy capaz de identificar el error, soy capaz de medir. Entonces, una de las cosas que decía, que comentábamos ayer, que fue una frase que debe ser un eslogan, es lo que no se mide no se sabe. ¿Sabes? Pues si nosotros en el proceso de aprendizaje somos capaces de medir y al mismo tiempo de informar al ejecutor, este será capaz de rectificarlo como lo hace, intentando acercarse al patrón perfecto. Y eso es una frontera. Yo creo que sí. De hecho, una de las cosas que estamos haciendo es, ¿sabes?, ver cómo mejorar la destreza. Una mejora de destreza es una forma de evaluar si lo haces mejor o peor. Por lo tanto, por supuesto. Claro, ese es sobre todo el gran avance y el gran objetivo que nos planteamos es la idea de intentar ofrecer un parámetro que fuese objetivo, puro y duro, ¿sabes? Y como al final lo que estamos haciendo es movimiento, pues ¿por qué no medir el movimiento? Y una forma sencilla es velocidad y aceleración.